Antes de empezar, una advertencia directa, no intentes contar tus pasos en la oscuridad de tu casa. Una vez que el invitado cruza el umbral de tu pasillo, no hay forma de devolverlo al vacío. Estás advertido de que lo prohibido siempre observa desde el rincón más oscuro. La mayoría de nosotros vemos nuestro hogar como un refugio, un lugar donde las leyes de la física son inmutables. Pero para los estudiosos de lo oculto, las casas son organismos vivos con puntos ciegos. Existe un concepto llamado arquitectura muerta, espacios que solo aparecen bajo condiciones específicas de oscuridad y conciencia alterada. Los pasillos, esos conectores funcionales, son en realidad puentes dimensionales. Si los cruzas de la manera correcta, o mejor dicho, de la manera incorrecta, el pasillo deja de conectar dos habitaciones para empezar a conectar realidades. El ritual es tan simple que parece una broma. Caminar de espaldas, en silencio absoluto, contando cada paso hacia un vacío que tú mismo estás creando mientras el eco de tus pies invoca presencias antiguas y hambrientas, permitiendo que la geometría de tus paredes se doble bajo el peso de una oscuridad inteligente que deforma el espacio-tiempo, transformando tu santuario familiar en una trampa de concreto sin salida visible. El juego se basa en una anomalía matemática. Si tu pasillo mide, por ejemplo, 5 metros, tu cerebro sabe que solo puedes dar unos 6 o 7 pasos antes de tocar la pared. El desafío a lo prohibido ocurre cuando logras dar el paso número 8, el 9 o el 10 sin chocar con nada. En ese momento, has roto la sincronía con el mundo físico y has entrado en el corredor infinito. El aire se vuelve más pesado, la temperatura cae y el sonido del exterior desaparece, reemplazado por un zumbido sordo que emana de las paredes. Carlos, el protagonista de nuestra historia, creía que era un experto en estos temas, pero no entendía que en este juego, el que cuenta los pasos no es el que lleva el control sino una entidad que mide tu miedo en cada centímetro, manipulando tus sentidos hasta que el suelo parece líquido y el techo desciende como una mandíbula hambrienta, borrando los límites de la lógica para dejarte vulnerable ante una fuerza que devora la luz y exhala desesperación. Carlos acababa de mudarse a una casa de los años 70 en las afueras. Una noche, movido por una curiosidad oscura y aprovechando que su esposa y su bebé dormían, decidió probar el ritual. Para él, era un experimento de contenido para su blog. Instaló una cámara de visión nocturna al inicio del pasillo, una lente fría que captaría su descenso hacia la locura. En la grabación original, que hoy reside en los archivos policiales, se ve a Carlos sonreír a la cámara antes de apagar la última luz. El silencio que sigue en el video es tan denso que parece tener peso propio. Carlos se coloca de espaldas al vacío y comienza a caminar ignorando que las sombras ya se deslizaban bajo sus pies descalzos, mientras el sensor infrarrojo de la cámara detectaba fluctuaciones de calor inexplicables que rodeaban su cuerpo como si miles de manos invisibles estuvieran intentando palpar su propia existencia antes de arrastrarlo hacia el olvido. 1, 2, 3. La voz de Carlos suena segura en los primeros pasos. En el video, la cámara muestra cómo se aleja lentamente. Al llegar al paso 5, Carlos debería haber sentido la puerta de la habitación del bebé. Pero su pie no encontró resistencia. Siguió caminando hacia atrás. 6, 7, 8. En este punto de la grabación, ocurre algo que los técnicos forenses no pueden explicar, el pasillo en el video empieza a estirarse visualmente. Las puertas laterales se vuelven más delgadas y altas, y el fondo se convierte en una mancha de oscuridad absoluta que parece absorber la luz infrarroja de la cámara. Carlos ya no estaba en su casa, estaba navegando por una arteria de concreto en un plano olvidado. Al llegar al paso número 12, Carlos se detuvo. En el audio se escucha su respiración agitada, un sonido húmedo y entrecortado. Las paredes de la casa, que antes eran sólidas, empezaron a emitir un crujido similar al de huesos rompiéndose. En el video, se observa como una sustancia oscura,
parecida al aceite, comienza a brotar de las juntas del techo. Carlos susurra, no hay pared, sigo caminando y no hay pared. Es entonces cuando el horror se manifiesta. Desde la oscuridad que Carlos tiene frente a él, surge un sonido. No es un grito, es el llanto de su propio bebé, pero suena como si viniera de kilómetros de distancia, desde el fondo de un pozo donde las almas perdidas imitan los sonidos de lo que amamos. Aterrado, Carlos rompió la primera regla del ritual, mantuvo el silencio, pero su mente se quebró. La voz de su hijo volvió a escucharse, pero esta vez estaba justo a su lado, susurrando al nivel de su oído, papi, no te des la vuelta. Si te das la vuelta, él podrá verme. Carlos se congeló. En la visión nocturna de la cámara, se ve una mano de dedos larguísimos, del color de la ceniza, descendiendo lentamente desde el techo hacia el hombro de Carlos. La mano no tiene uñas, solo puntas afiladas que parecen vibrar. Carlos, dominado por el instinto primario de protección, cometió el error final. Se giró para enfrentar lo que fuera que estaba amenazando a su hijo, sellando su destino en un pacto de sangre con lo invisible. Cuando Carlos giró, la cámara captó lo que hoy se conoce como el entrometido. No era un fantasma, era una aberración de geometría imposible. Un rostro humanoide, desprovisto de ojos y con una boca que se abría de forma vertical, ocupaba todo el ancho del pasillo. La criatura no gritó. Simplemente exhaló un aire frío y rancio sobre Carlos, quien cayó al suelo como si sus músculos se hubieran convertido en gelatina. El video muestra cómo Carlos intenta gritar, pero de su boca solo sale la estática que la cámara está captando. El ser se inclinó sobre él, y por un momento, la imagen se distorsiona tanto que solo se ven píxeles de colores violentos revelando la verdadera forma del mal oculto tras el velo. Lo que ocurrió después es la parte más perturbadora del registro. Del pasillo oscuro, una figura salió caminando. Tenía la misma ropa de Carlos, el mismo corte de cabello y la misma estatura. Se acercó a la cámara, la miró fijamente y sonreía. Pero sus ojos no reflejaban la luz, eran pozos de vacío. Esta copia perfecta caminó con total naturalidad hacia la habitación principal. La cámara captó cómo entraba, cerraba la puerta con delicadeza y se acostaba en la cama junto a la esposa de Carlos. Mientras tanto, el Carlos real permanecía en el suelo del pasillo, pero sus bordes empezaron a difuminarse, fundiéndose con las sombras de la pared hasta desaparecer por completo mientras el impostor acariciaba el rostro de su nueva y desprevenida presa. Semanas después, tras denuncias de vecinos por ruidos extraños, la policía derribó las paredes de la casa. Encontraron a Carlos. No estaba muerto, pero habría sido mejor si lo estuviera. Estaba emparedado en un espacio de apenas 20 centímetros entre el ladrillo y el panel de yeso. Sus dedos no tenían uñas, se las había arrancado intentando excavar hacia afuera. Lo más extraño es que Carlos afirmaba que había pasado todo ese tiempo viendo a su familia. Decía que el hombre que ocupaba su lugar lo saludaba a través de las grietas de la pared cada noche antes de dormir. El impostor nunca fue capturado, simplemente se fue dejando una nota que decía, gracias por los pasos y por permitirme saborear finalmente el calor de tu vida. Carlos nunca recuperó la cordura. Hoy vive en una institución donde todas las habitaciones son circulares, porque no puede soportar la vista de un pasillo o una esquina. Esta historia nos deja una lección vital: tu casa tiene dimensiones que no aparecen en las escrituras. Si alguna vez caminas por tu pasillo de noche y sientes que el trayecto dura un segundo más de lo normal, o si escuchas un paso detrás de ti que suena exactamente como el tuyo, no te detengas, no cuentes y, sobre todo, no te des la vuelta. Porque en el mundo de los pasos inversos, la curiosidad no mata al gato, lo intercambia por algo que lleva siglos esperando entrar a tu realidad para devorar tu identidad desde las sombras,
aguardando pacientemente a que cometas el error de reconocer su gélida presencia en el silencio absoluto de tu propio hogar, recordándote que ahora mismo, mientras escuchas esto, ese mismo pasillo que dejaste atrás ya no te pertenece solo a ti,